Buenas, en este video voy a explicar lo del patrón singleton. Este, bueno, recapitulando con lo de los patrones de diseño, con lo que tal vez han podido leer y ver, los patrones son formas de resolver un problema, son formas de código que ya tienen como una estructura similar entre sí y que entonces nos permiten atacar un determinado problema de cierta manera. Entonces, si uno tiene ciertas características, como en el caso del singleton, que ustedes solo ocupan una única instancia de la clase y que no se creen más instancias, entonces uno recurre en este caso a este tipo de patrón. Como si ya después hay otros problemas, pues uno recurre a algunos de los otros problemas. Entonces, en este caso, bueno, voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer como un ejemplo eh, como diría yo, o sea, como genérico, que eventualmente si necesitan, pues de eso ahí nada más lo ajustan luego a lo que ustedes quieren hacer. Y voy a hacer otro como enfocado en algo que me cree un archivo y que solo se mantenga ese archivo y no se puedan crear más archivos. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿ok? Entonces, bueno. Para crear una clase, bueno, es lo mismo de siempre. Bueno, voy a usar la carpeta esa clases y bueno, ponemos clase, le va a poner singleton, pero se le puede poner el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Y singleton, me faltó la N. Y entonces acá, luego vamos a hacer esta parte. Digamos, cuando creamos la clase tenemos que venir y usar este comando o esta palabra reservada del sistema que es instance de esta forma y le vamos a poner que es igual a none. ¿Ok? Entonces en este caso es que no, o sea, la instancia no hay, o sea, que de esa clase la instancia es igual a no hay instancia, no se ha instanciado nada. Entonces, bueno, como todas las clases, vamos a tratar de mantener un método constructor. Y entonces al método constructor ya habíamos visto en un ejemplo anterior que los creamos con init y ahí ya tenemos el método constructor. Si quisiéramos, aquí le podemos meter parámetros y otras cosas, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí como un mensaje cuando se crea esto para, digamos, ver cómo las cosas van creándose. Y vamos a decir acá, estás creando. No, tal vez podemos ponerlo así mejor. Eh, Estamos llamando al método init. Llamado al método init. Ok, y tal vez aquí le podríamos agregar a esto como, por decirlo así, un atributo self.nombre. Y lo vamos dos puntos, self.nombre y vamos a decir que eso es igual a, que esto es igual a no sé, soy único para, digamos, ver ahí la cuestión con esto del single. Entonces, ese es el atributo del objeto. Entonces, ahí ya creamos ese método constructor. Igual si quieren, pueden ponerle más atributos al objeto, como ya habíamos visto antes, pero digamos, para no hacer el ejemplo muy largo, pues vamos a dejar solo un, un atributo. Después, esta parte es como la parte que crea la instancia. Este otro método que vamos a poner es el que genera la instancia y cuando yo quiero volver a instanciar no me va a dejar. Entonces, para eso vamos a crear un método y vamos a usar este atributo de las clases que se llama new y así con esos parámetros que viene ya por defecto. Y entonces adentro vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir if not, podría ser así, ¿verdad? O sea, como si no. Eso es como preguntar en negado, ¿verdad? O sea, como si no es, entonces aquí vamos a usar esto que se llama isInstance. Vea que he hecho hasta el mismo PyChart va sugiriendo todo lo que hay que terminar de colocarle a esto.
Entonces, porque al final eso que dice isInstance es como un método que tiene ya eso y cuando nosotros le preguntamos por la clase, él nos va a decir si hay una instancia de esa clase o no. Entonces, él va a devolver como un, un verdadero o un falso, pero como entonces si es la instancia, si es instancia, entonces va a devolver un true. Y como estamos preguntando por un if, como if not, como negado, entonces es como que sí, que es que no hay instancia, pues entonces al final voy a crear la instancia. Y si no, entonces voy a retornar la instancia que ya tengo. Entonces, digamos, sería así. Vamos a usar esto de CLS, que al final es como preguntar por la clase, ¿verdad? La clase en la que estamos, instancia, coma, clase. Lo preguntaríamos así y ponemos dos puntos. Entonces, al final, si la instancia, al final esto lo que quiere decir es que si la instancia de la clase no se ha creado, entonces, si pongamos aquí un mensajito para ir viendo lo que sucede, ¿verdad? Eso es bueno cuando uno programa, que uno vaya poniendo prints de prueba como para que ustedes vayan viendo por qué parte del programa. Entonces, aquí estoy, eh, llamado llamado a la función nuevo o al método nuevo o nueva instancia. Entonces, esto es lo que va a crear la instancia. Y para crear la instancia, lo que vamos a decir es usar esto, class.instance es igual a object.newClass, así como venía ahí en la sugerencia de PyCharm, así como lo estamos poniendo. Entonces, al final, o sea, el método este para crear una clase singleton es esta plantilla que les estoy poniendo aquí. Entonces, luego, bueno, sí, luego aquí no me faltó. Luego le vamos a dar aquí afuera return, y le decimos que si no, que retorne la instancia que ya hay, porque al final eso de class.instance es la instancia. Entonces vean que al inicio, en la línea 2, cuando se crea la clase, el valor de esta cuestión de instancia o como de esta variable, este parámetro, es none, o sea que no hay. Pero si yo llamo y creo una instancia, el sistema se va a venir a esto que dice aquí new. Y entonces al venir aquí, él va a preguntar que si ya que si instancias, esta variable de aquí tiene algún valor. O sea, si el valor sigue siendo none, porque es la primera vez que estamos haciendo una instancia, esto me va a decir que no es instancia. Entonces se cumple el que no. Si no es instancia, entonces pues va a entrar aquí y entonces ahora sí dice que instancia es igual al objeto nuevo que estamos creando. Pero si en algún otro momento yo quiero volver a instanciar con esa misma clase, el sistema en algún momento va a tener que venir y llamar el método new, porque es como parte de crear la clase, usar ese método. Entonces, cuando él hace aquí la pregunta de que si no es clase, pues dice, si yo ya había hecho una primera instancia, pues ya la instancia tiene un valor, ya no es none, ya tiene un valor asociado. Entonces, esto no se está cumpliendo y entonces él retorna el valor de la instancia. O sea, él retorna como ese atributo que ya tiene asignado aquí en esta variable. ¿Ok? Y entonces ahí ya eso no me va a permitir crear como más instancias, o sea, solo se crea la instancia. Porque al final las instancias de las clases es como cuando creamos variables. No sé si se recuerdan que en lógica les decían que al final cuando ustedes crean una variable, eso era un campito en la memoria que tenía asociado como ese nombre. Y entonces en ese campito de memoria usted iba a guardar el valor. Cuando digamos era una variable numérica que era suma, en ese campito de memoria usted iba a guardar los valores de suma cada vez que lo modificara. La clase es igual, la clase van a ser como ciertos espacios de memoria que va a tener todos los atributos del vector, de la clase y algunas otras cosas. Entonces hay un espacio en memoria que es la clase, que es el objeto cuando yo lo instancio. Entonces, si yo instancio un objeto, se aparta cierta cantidad de la memoria de la computadora para guardar todos los atributos y cosas de ese objeto. Si yo instancio un nuevo objeto, se va a crear espacio nuevo de memoria con ese nuevo nombre del objeto
para guardar sus nuevos atributos. Pero con esto de singleton, lo que está pasando es que digamos que ese espacio de memoria se va a estar guardando aquí, en esta variable instancia. Pero como yo lo estoy dejando que eso se cree, porque si yo ya digo que instancia tiene un valor, yo no vuelvo a dejar que se cree un objeto nuevo o que se asigne espacio de memoria para un nuevo objeto, porque ya está creado. Entonces, al final, todo lo que yo cree con nuevas instancias se va a sobreescribir sobre el espacio de memoria del objeto que yo creé al inicio. Entonces, no voy a poder hacer objetos nuevos. Entonces, yo puedo hacer 1000 instancias con el singleton, pero lo que va a pasar es que si yo modifico los atributos, todos los atributos le van a caer encima a los anteriores. Entonces, los voy a ir sobreescribiendo. O sea, solo tengo un único objeto, un único campo de memoria para guardar atributos de ese objeto. Entonces, no estoy creando objetos nuevos. Si yo luego pido los como la ID, porque al final cuando yo pido el return de la instancia, yo estoy obteniendo como el ID o la identificación del espacio de memoria donde eso está guardado. Entonces, cada vez que yo hago una instancia nueva, digo, instancia de esto es igual a singleton y de esta instancia es igual a singleton. Y yo digo que si esto es igual a esto, me va a decir que sí, porque todas están apuntando al mismo punto de memoria porque no estoy haciendo más campos para guardar más cosas. Entonces, estoy teniendo una única instancia. Entonces, con esta plantilla, así como está, yo creo eh, objetos únicos con singleton. Como lo vimos, entonces aquí yo puedo seguir agregándole atributos con el constructor. Esto es lo que me hace que el objeto sea único, ¿verdad? Lo que me hace la única instancia posible. Y ya después, si yo quiero, puedo crear aquí funciones adicionales, funcionalidades que tenga esa clase. Entonces yo puedo poner aquí def y no sé, imprimir, no sé, bueno, mostrar, no, o bueno, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, como get nombre o algo así. Y entonces, get nombre, y entonces aquí nada más lo que vamos a hacer es como, bueno, podríamos poner un mensajito ahí de print, de que print, y poner aquí que llamamos, llamado a obtener atributo nombre. Ok, y entonces para eso, y esto lo que va a hacer tal vez es, bueno, podríamos hacer que retornar el nombre o si nada más lo que queremos es que lo imprima, pues tal vez aquí lo más fácil sería print nombre. Entonces aquí sería self.nombre. Ok. Y digamos, podríamos hacer otra función que modifique parámetros, no sé, como set nombre o set valor o algo así. Y entonces, que esto reciba atributos, no sé, de no ser valor. Y entonces aquí podríamos decir self.nombre, punto nombre es igual a valor. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo como funciones o métodos adicionales para la clase, para modificar sus atributos o para que haga diferentes cosas o funciones que yo necesite. Entonces, aquí ya estaría eso. Entonces, ¿cómo probamos esto? A ver qué hace, a ver si es cierto que sirve. Entonces, bueno, como ya habíamos visto antes, from mis clases, ¿verdad? Ah, no, es que era minúscula, from mis clases, import singleton. Ok, entonces vamos a hacer una instancia. Vamos a poner aquí como instancia 1. Es igual a singleton. Entonces, esto, y ahí ya está la instancia. Entonces yo con la instancia, cuando ya la creé, podríamos de ejecutar esto así nada más. Y entonces, digamos, si le damos aquí a ejecutar, vamos a ver si no me equivoqué y me salió algo raro. Ok, entonces vean aquí lo que dice esto. Llamado al método nueva instancia. Llamado al método init. Entonces, cuando el sistema se está creando, él lo primero que hace es venir aquí y consultar si está la instancia creada. Si no, entonces viene y llega y hace lo de ya el constructor y crea el objeto. Y entonces ahí ya está el objeto creado. Pero ¿qué pasa si ahora yo vengo y creo una segunda instancia del objeto? Que diga instancia 2 es igual a
es igual a singleton. Entonces, digamos, si yo vengo y creo un segundo objeto y corro esto, vean que él llega y lo de la cuestión de llamado a la nueva instancia, que era lo que se imprime aquí, vean que ya no se imprime más y solo hizo el llamado al init y el llamado al init como el llamado al constructor. Y entonces al final ya esta parte de asignarle a la instancia un valor, que es el objeto que se está creando inicialmente, ya esta parte no vuelve a suceder más. Él retorna a la instancia, porque esto solo verifica que ya se creó y como ya la variable instancia tiene un valor, ya no va a entrar más aquí y asignarle un valor nuevo al objeto porque ya está creado. Entonces vean ahí la diferencia. Y yo puedo seguir aquí instanciando más objetos que al final la instancia o el llamado a lo de la nueva instancia no va a volver a suceder nunca más. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ven, y ahí se ven los tres inits, porque este es cuando empezamos, llama lo de la función nuevo. Llama al init y crea como la instancia con el objeto 1. Aquí la instancia con el objeto 2 y aquí la instancia con el objeto 3. Si yo imprimo aquí como esto de usando la opción de que si instancia 1 es igual o se puede usar esto is instancia 2, y esto me debería imprimir como un true porque al final sí son lo mismo, son iguales. Ok, después yo copio esto mismo y pongo aquí que si instancia 1 es igual a la instancia 3. Y como que si vuelvo a poner esto aquí y pregunte que si la instancia 2 es igual a la instancia 3. Entonces todavía tienen que salirme puros true porque al final todo está apuntando al mismo objeto, como al mismo valor, al mismo espacio en memoria. Entonces no se está creando un objeto nuevo. O sea, hace como que lo está creando, pero no. Al final después, si yo sobrescribo sus atributos con las funciones adicionales que cree, y todo va a estar sobrescribiendo las cosas anteriores. Entonces no estoy creando objetos nuevos. Entonces, digamos que si, digamos, borro esto y ya creé el primer objeto y podríamos usar la cuestión que pusimos aquí. ¿Cómo le pusimos? Get nombre y set valor. No sé, podríamos usar primero aquí como instancia 1.set valor y le ponemos un nombre nuevo y le ponemos esta es la primera instancia. Y después le podríamos dar instancia 1.getNombre o getValor, ahí se le pone cualquier cosa. Y entonces esto tiene que hacer un print. Entonces, si yo vengo y ejecuto esto así la primera vez, todo muy bonito. Hace el llamado en la misma clase a lo interno, hace el llamado a la función new, crea la instancia, luego llama al init al constructor para crear el objeto y luego obtener el atributo del nombre, que eso es lo que le habíamos puesto aquí, ¿verdad? Que obtiene el atributo del nombre, aunque tal vez, bueno, tal vez yo creo que hace mucho bulto ya esté ahí, pero bueno, lo podríamos dejar o lo quitamos. Pero vean que cuando le damos que el get nombre, al final aquí le escribimos un valor y entonces al final el valor que le estamos poniendo es. Bueno, no, tal vez es que no, tal vez esto había que haberlo hecho antes, porque al final al crear el objeto le estábamos asignando un valor que dice soy único. Entonces al final ese no lo estábamos viendo, pero entonces si volvemos a correr, entonces vean que ahora sí, llamamos a la función new, llamamos al constructor y entonces le decimos aquí que todo eso se hace cuando se instancia el primer objeto. Luego, cuando imprimimos el objeto, obtener el nombre, nos dice soy único, porque ese era ya como el valor que se le asignaba por defecto en el constructor al atributo nombre. Y luego, cuando yo modifico y le digo set valor, esta es la primera instancia y le vuelvo a dar get nombre, me pone esta es la primera instancia. Entonces ahí vemos donde estamos funcionando con el objeto. Pero ahora sí, digamos que yo vengo y creo una segunda instancia, porque según yo voy a poder crear un objeto adicional, entonces y vuelvo a instanciar aquí con singleton. Y si ahora yo aquí le doy instancia 2 es igual a, no, instancia 2.get, perdón, punto get nombre, y imprimimos todo esto, vean lo que pasa. Vamos a darle aquí como tamaño a esto. Vean lo que pasa.
esta primera línea es lo de la primera instanciación, ¿verdad? El nuevo y el init. Imprime que soy único, se modificó el valor y lo imprimimos y dice que esta es la primera instancia. Pero cuando vamos por la línea 8 y yo vuelvo a crear una instancia y le digo que cuál es el nombre de esa instancia, me dice soy único. O sea, volvemos al mismo objeto. Entonces, al crear una nueva instancia y yo le modifico valores, me sobrescribe lo anterior. Vean que anterior, y digamos, si yo ahora vuelvo aquí a imprimir este, el valor de la instancia 1, no me va a devolver esta es la primera instancia, me va a devolver soy único. Entonces le ponemos aquí get nombre y si le damos correr a esto, ven que imprime otra vez soy único dos veces, porque al final, al yo crear una nueva instancia, está apuntando al mismo espacio de memoria del único objeto que hay creado y vamos a modificar todos sus atributos. O vamos a tener siempre las mismas funciones sobre valores nuevos que le estamos asignando a ese objeto, pero yo no puedo crear como más objetos nuevos con esa clase. O sea, al yo crear el primer objeto, tengo ese único objeto y ya no puedo hacer más. Si yo creo instancias nuevas, todas van a estar apuntando al mismo espacio de memoria y si yo modifico cosas, pues estamos cambiándole el valor al mismo espacio de memoria y vamos a estar sobreescribiendo cosas, si fuera el caso. Entonces, aquí, digamos, está esa opción, porque aquí yo podría usar la instancia 1.setValor y le pongo, no sé, y le pongo aquí, no sé, 1, 2, 3, y vean que entonces ahora sí bueno, y si yo después le doy a instancia 2.get nombre, él me va a imprimir el 1, 2, 3, no me va a imprimir soy único, que es lo que venía anteriormente. Entonces al final yo tengo como las diferentes instancias, pero todas están apuntando al mismo objeto. O sea, no estoy haciendo más objetos nuevos. Entonces, digamos, eso, eventualmente eso sirve como para control de que si usted tiene que tener como un único punto de acceso a alguna cuestión en el programa, se hace a través de algo singleton, porque entonces usted solo va a tener una única clase o cuando hace la instancia solo va a tener una función a la que está llamando siempre y no se están creando cosas adicionales. Eso a veces se usa mucho para hacer accesos a las bases de datos. Entonces uno hace un único acceso a la base de datos con una instancia en singleton. O si yo quiero hacer como un archivo, un log file, que ese archivo sea único y que no me lo estén como sobreescribiendo con cosas nuevas, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer también una cuestión singleton, que eso podría ser el ejemplo que viene. Entonces, algo así. Y si ustedes quieren implementar singleton, este es el machote. Así como está esto, en teoría, debería servir para cualquier cosa. Porque al final lo único que tiene que ir así por defecto es la línea 2 y esta función. Así, bueno, y el constructor, ¿verdad? Pero digamos, esta función, de hecho, si ustedes se fijan, esta función de aquí, la new, no tiene nada como con nombres de lo que nosotros definimos. Todo esto es como totalmente genérico con comandos propios de lo que son manejo de clases en Python. Y aquí, bueno, aquí que le atravesamos este print, pero al final esta función va por defecto con este atributo que creamos aquí. El constructor, pues el constructor siempre va a ir así, tal vez aquí coma si queremos que cuando creamos la instancia, pues ya agregarle nombre y que algún número y las cosas que ustedes si quieren, como que cuando crean el objeto, de una vez meterle valores, pero si no, el así pelado, sin solo el self y aquí digamos todos los atributos y tal vez ya después con las funciones propias aquí irle modificando esos atributos, obtener los atributos o hacer ahí alguna operación con los atributos o valores que tenga el objeto. Entonces, así como está esto, crean cualquier clase singleton tomándolo como machote. ¿Ok? Entonces, bueno, podríamos hacer un ejemplo de lo que es tal vez como con un archivo, que era como el ejemplo que estaba yo diciendo. Entonces podríamos hacer una nueva clase aquí en el archivo de clases y ponemos aquí class, pongámosle así como único archivo. Y entonces, los dos puntos es el único archivo. Y hacemos lo mismo.
y ponemos aquí, instancia igual a none. ¿Ok? Solo que yo creo que aquí, no es que no es instancia, puse instancia, por razón, instancia, ahora sí, es igual a none. Entonces, vamos a hacer lo lo del constructor para esto. Entonces, a ver. Ok, para crear un archivo, en este caso vamos a tener un atributo más que se va a llamar file y también le vamos a poner none, porque al final el archivo es como un objeto adicional. Entonces, vamos a crear aquí el archivo, bueno, el constructor, ¿verdad? Con lo del init. Ponemos init. En este caso, vamos a ponerle self y vamos a ponerle como el nombre del archivo, nombre archivo. ¿Ok? Y en este caso vamos a preguntar lo siguiente. Si el archivo no se ha creado, entonces aquí sería if self.file o archivo, bueno, le pueden poner el nombre que quieren, is none. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir self.file. Al final los archivos en Python no son tan complicados de manejar. Vean que con esto del nombre y ya yo uso este otro comando acá y open, eso ya me crea un archivo. Es muy sencillo. Y aquí le pasamos el parámetro nombre archivo y le ponemos entre comillas, una W que significa write. Entonces eso es que ya permite crear el archivo y abrirlo y que esté para escritura. Entonces ya le podemos agregar cosas. Entonces en este caso el constructor sería así. Y entonces ahora viene exactamente el otro constructor, que de hecho es más, hasta lo voy a copiar totalmente igualito. O sea, no, no hay que cambiarle absolutamente nada. Entonces lo pego aquí y lo que vamos a hacer es, bueno, tal vez le podemos o podemos poner aquí creando el único archivo como para creando el único archivo. Digamos si queremos tener ahí el mensajito. Y eventualmente podríamos tener aquí ahora sí algo, una función que nos va a escribir cosas al archivo, que le podemos poner que esa función se llame write o escribir. Escribir. Y entonces ponemos eso acá y le vamos a agregar un parámetro que se llame como línea o algo así, o letras o lo que le quieran poner. Y entonces ahora aquí así decimos self.file.write y aquí le vamos a pasar línea más esto entre comillas, que es para que cuando escribamos las líneas, luego las cambie de renglón, ¿verdad? Que esto es como lo que termina el renglón. Al final línea va a ser un string y al agregarle esto, entonces eso hace que en el archivo cada línea que acomodemos se cambie de renglón. Y entonces ahí está esta función. Si no me equivoqué, entonces podríamos probar eso. Bueno, tal vez en este caso comentemos todo esto acá. Y en este caso deberíamos importar igual from. Bueno, ya teníamos el from allá. Tal vez nada más es importar aquí, ¿cómo le hemos puesto? Ya se me fue el nombre. Único archivo. Importar único archivo. ¿Ok? Y entonces podríamos decir aquí, ¿verdad? Venir aquí y hacer como una instancia del archivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ok, podríamos decir, eh, y podríamos ponerle aquí archivo. Archivo es igual a único archivo. Pero único archivo tenía tenía un atributo, ¿verdad? Que era ponerle un nombre. Entonces, en ese caso, le vamos a pasar ahí, no sé, o pongámosle ahí como logfile.txt
txt. Y de ya luego, eso me crea el archivo. De hecho, el archivo se va a crear en la carpeta donde yo tengo las cosas del proyecto, que por lo general eso queda guardado en users, en el nombre de uno. Aquí está lo de los proyectos y ejemplos clases. Bueno, aquí está que era como la primera prueba cuando probé todo. Y entonces, si yo vengo y le doy a esto a ejecutar, vamos a ver si no me equivoqué, esto funciona. Ok. Ah, ay, sí me faltó algo. Ah, me faltó el igual, aquí es igual a none. Ok. Entonces, bueno, limpiamos acá y volvemos a darle aquí. Ah, no, aquí no, en el main, perdón. Y ahora sí. Entonces, ven, si yo reviso aquí la carpeta, ven que aquí quedó el archivo creado, se creó un archivito. Ah, es más, vean, hasta el ejemplo de una vez te sirve como para cómo crear un archivo en Python, así de fácil. Y si yo abro el archivo, vean que lo abro aquí, no tiene nada. Ok, si ahora yo, ya por crear el archivo, yo le doy a esto como que voy a hacer un archivo 2, no sé, se me ocurre. Bueno, es más, primero escribámosle cosas, porque yo puedo poner aquí archivo, ¿verdad? Archivo punto escribir y le podemos poner, esta es mi primera línea. Primera línea, ¿ok? Entonces ya si yo ejecuto esto, ya el archivo se ejecutó. Y vean que al final creando el único archivo, eso era lo que estaba aquí en la cuestión new. Pero si yo vengo a revisar, vean que el archivo sigue siendo el mismo. Y aquí está lo de la primera línea. Yo puedo venir acá y puedo agregar más líneas. No sé, archivo 1, archivo, punto, escribir y no sé. Bueno, como van a hacerlo muy largo, línea 2. Línea 2. Y ejecutamos el chunch y revisamos. Ahí sigue el único archivo y vea que tiene la otra línea. Y así por el estilo. ¿Qué pasa si yo creo una nueva instancia? Yo puedo crear una nueva instancia del, del archivo. Y entonces, según yo, voy a hacer aquí como una instancia y le pongo, no sé, archivo 2. Y tenemos que pasarle un nombre. Bueno, pasémosle el mismo porque tal vez eso sí no lo he probado. Sí, si al final le paso otro nombre me hace un colocho, pero digamos, si le pasamos el mismo nombre, este, el blog, ay, mira, al final esto, file, lo escribí mal. No, de hecho arriba también lo escribí mal, mira. Bueno, pongámoslo como estaba arriba. Entonces aquí creé la segunda instancia. Digamos aquí le puedo dar archivo, punto archivo 2, punto escribir. Mm, ay, no, es que aquí me faltó algo, ¿no? Ah, no, es que es igual a único. Ahora sí. Y entonces archivo 2 aquí, punto escribir. Y no sé, le ponemos cuál es, ya sería como la línea 3, ¿verdad? Línea 3. Línea 3. Entonces, dice, yo corro esto, todo debería, vamos a ver si no me da error. Y revisamos aquí y sigue el log file, bueno, fly le puse. Y ven que aquí donde agrega esas líneas. Pero vamos a ver, porque eso sí yo no sé si le cambiamos el nombre y tal vez arreglamos este y siga file. ¿Qué pasa? O me da algún error. No, no dio error, pero vamos a ver qué hizo. No, no crea el archivo. No sé si ven que le cambié el nombre y no creo como un nuevo archivo. ¿Por qué no lo creo, verdad? ¿Por qué no creo un nuevo archivo? Porque al final esta parte del new no se está ejecutando más. Y entonces esto tampoco. Bueno, o sea, el init sí se está ejecutando, pero como ya el archivo no es none porque ya está creado, ya hay un archivo físico, él no va a volver a asignarle un nombre. Entonces ahí no importa, tal vez en ese caso. Bueno, sí, era por eso. Entonces, aunque yo haga eso así,
pero sí, yo puedo seguir aquí agregando con archivo 2 más líneas, si fuera el caso, no sé, y entonces ahora línea 4 y así por el estilo. Y entonces yo reviso y vean que entonces siempre voy a tener el mismo bendito archivo y yo podría seguir aquí creando como archivos, ¿verdad? Que según yo estoy creando más instancias de archivos, aunque se llamen igual o les pongo otros nombres, pero él no me va a dejar crear más archivos y todo va a ser con respecto al primer archivo que creé y aunque tenga diferentes instancias de las cosas, todo va a escribir al mismo archivo. Y entonces todo va a ir escribiendo a este archivo que ya creé aquí. Y ahí me va quedando grabado todo lo que escriba. Entonces eso sí yo quiero tener como un control de que, no sé, como esto puede ser como para un control de contraseñas o de ingresos al sistema y que si alguien quiere como crear como otro nuevo control del sistema, no, el control del sistema es un único archivo y todos los registros de ingreso al sistema o cosas, todo queda guardado en este archivo. No se pueden crear archivos adicionales para que anden regados todos los accesos al sistema. Entonces eso podría ser como un ejemplo también de que entonces eso sirve para hacer como un archivo ahí de guardar valores, un log file, ¿verdad? Con todos los ingresos o cuestiones y todo queda en un único archivo. Aunque alguien quiera, ay, voy a crear otra instancia de tal cosa, no. Al final igual eso va a quedar todo en el mismo archivo como para despistar y que a partir de hoy los accesos son otros y no quedaron los de la vez pasada, no. Él sigue agregándole todo al mismo archivo y ahí va quedando todo guardado. Entonces, digamos, esa sería otra aplicación, pero vean que al final, si comparamos aquí esta primera que yo hice como más genérica, vean que al final es lo mismo. Es exactamente usar este mismo constructo, bueno, la misma función new, el init. Tal vez aquí el init con el otro, la diferencia es que le hice también como lo del ejemplo, parecido a lo del non, pero para que, digamos, digamos, no me cree como un archivo nuevo en el sentido de que de que me lo pueda sobreescribir con otra cosa, con otro nombre, sino que entonces ya por haber creado el primer archivo con el primer nombre, ese es el archivo que queda. Y todas las instancias que yo cree, no importa, van a seguir apuntando ese mismo archivo, porque como lo dijimos antes, el todo va a apuntar al mismo espacio de memoria y a los mismos atributos. Entonces, digamos, esa es como una variante y un ejemplo aquí como con algo un poco más tangible. Entonces, yo espero que esto les pueda como ayudar. Pero sí, esta clase así machote, así como está, eso les sirve para crear singleton. A partir de ahí, se pueden montar para hacer más ejemplos con eso.